Oye, tío, ¿te has enterado de que lo más seguro es que no hagan el Clio RS nuevo? Ya ves. Es que encima parece que tampoco va a haber 208 GTI. Sí. ¡Easy! Puntualización antes de meternos en faena. Al parecer, la publicación de aquí de Reino Unido de Autocar ha sacado unas declaraciones y un render del posible 208 GTI, porque al parecer sí que puede que se venda el 208 GTI, pero solo aquí en Reino Unido. Porque al parecer Peugeot a partir de ahora va a utilizar las siglas PSE, Peugeot Sport Engineer, porque no quiere utilizar GTI para coches que vayan a ser híbridos o eléctricos, aunque sean de altas prestaciones. Me parece bien eso. Así que como el coche no es exactamente igual al que ellos han sacado, el render me refiero, y bueno, pues puede que solo sea aquí en Reino Unido, continuamos con el vídeo, así que sin más dilación, aquí vamos. Buenas. Como muchos de vosotros sabréis, ha llegado el apocalipsis. No me refiero a la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, no me refiero a ningún meteorito ni ninguna cosa conspiranoica con los mayas, sino al hecho de que parece que todos los utilitarios, todos los compactos deportivos se están empezando a ir a la porra. No va a haber muchas versiones de muchos coches que nos encantan, como puede ser el Clio RS o el 208 GTI. Así que mi amigo Chema de Discyber y yo nos pusimos manos a la obra a imaginar cómo podrían ser estos coches. Yo me quedé con el 208 GTI básicamente porque él ha hecho una versión del 208 T16, ¿vale? Os lo dejo por ahí en la descripción. Y yo hice en su momento un revival del Clio V6, así que como tenemos una versión súper extrema de ambos, nos hemos decidido quedar con el opuesto en esta situación. Así que en este vídeo, en vez de explicaros, en vez de analizar el diseño que he hecho, que es simplemente un Photoshop del frontal, ¿vale? No tiene más que eso, me voy a centrar un poquito en explicaros cuál puede ser el proceso de diseño para un coche de este estilo, que al final se basa en un coche que ya está en el mercado. Así que vamos manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un coche así, cuando tenemos que encargarnos de un coche de este estilo, que al final es eso, es simplemente un pasito más allá de algo que ya existe, es mirar un poco a la herencia de la marca. Nos centramos en la historia, nos podemos centrar en eso, en todo lo que ha venido antes, porque se puede aprender mucho de ahí y se pueden sacar detalles chulos y característicos que a la gente le recuerda, y ahí tenemos el factor nostalgia que ayuda bastante. Así que lo primero que tenemos que ir es obviamente al 205 GTI. Y el 205 GTI vemos que es un coche que no es nada exagerado. Peugeot tampoco hace cosas súper recargadas en sus versiones deportivas, y en este caso, en esta época, se hacía menos aún, eso, claro. Entonces simplemente tenemos, sí que es verdad, un paragolpes un pelín más bajo que el que venía de serie, un pelín más agresivo. Y lo que sí que es característico de este coche es una línea roja que recorre todo el coche y que le da un carácter especial, ¿vale? Era reconocible específicamente por esto. También los logos aquí en rojo. Ese gesto es bastante chulo y me gustaría rescatarlo un poquito. Entonces, es un coche que no se va a nada muy extremo, es un coche que no tiene nada que diga esto es una máquina muy bestia. Entonces, a mí me gusta eso, me gusta que sean detallitos, pero nada muy extremo, nada que dé muchísimo el cante. Si nos vamos a algo un poquito más reciente, tenemos el 208 GTI. ¿Qué pasa con este coche? Es un coche que realmente tampoco tiene muchas modificaciones respecto al coche de base, quizá menos incluso, aparte del loco esquema de color que tiene el coche, que es bitono y parte por aquí el coche, entonces es un poco... Es un poco canteo para mí, a mí no me van este tipo de combinaciones de color, ¿vale? Los bitonos en carrocería no, así como os dije el otro día que en los interiores es lo suyo, coger bitono. En los exteriores depende además si está hecho con las formas de la carrocería o como es en este caso simplemente más rollo decoración de competición, que a mí personalmente no me va tanto en un coche de calle. Pero bueno, para gustos colores, nunca mejor dicho.
Así que, vale, podemos darlo por bueno. Pero lo que sí que nos podemos fijar es en cositas como, por ejemplo, ese toquecito ahí en rojo, este toquecito aquí en rojo. A Peugeot le gusta marcar el coche con cosas sutiles en color rojo para sus versiones GTI. Esto es algo con lo que nos tenemos que quedar, ¿de acuerdo? Así que si nos vamos al 308 GTI, que es también algo de lo que podemos coger referencia, también tenemos este esquema bicolor que, ya os digo, yo no lo voy a utilizar, pero que parece que a Peugeot le gusta. Y eso sí, volvemos a ver los detalles en rojo. En este caso sí que tenemos una parrilla un pelín más agresiva que la que viene de serie y que, bueno, realza un poquito más. Sí que me gusta eso, sí que me gusta que sea un toquecito más, un poquito, un detallín más. Algo un poquito más extra que, o sea, tampoco sea nada súper hortera, como es el caso. En este caso no me parece que quede nada súper recargado, que no sea nada exageradísimo, ¿vale? Es un poquitín más grande y marca un poquito más el coche. Está bien, para mi gusto. Y donde quizás sí que podemos encontrar algún detallito un poquito más interesante, un poquito más innovador que se salga de lo normal, es en el nuevo 508 desarrollado por Peugeot Sport. La cuestión es que me parece que tiene elementos de diseño que ya están acordes al salto en calidad de diseño que ha tenido Peugeot últimamente, ¿vale? Porque tampoco es que haya sido una marca excesivamente conservadora o una marca aburrida a nivel de diseño, pero me parece que ha dado un salto adelante, que es súper reconocible además, porque es que fue exactamente cuando empezaron a meter las luces diurnas en forma de colmillo, estas tan reconocibles, y cuidan todo mucho más, cuidan todo mucho más. Quizá este coche a nivel de superficies todavía tenga un poquito del lenguaje anterior, que era un poco más caótico, pero ya se empezaban a ver cosas mucho más ordenadas y el coche en cuanto a proporciones la verdad es que está fantástico, es un coche que me gusta mucho y que quizá debería hablar de él por separado, pero que tenemos cosillas ya bastante interesantes, como esta toma, por ejemplo, de aquí, que bueno, que sin desentonar con todo lo demás, sin crear algo súper recargado, le da mucha agresividad al coche. El color también ayuda. Yo he escogido para hacer el 208 un coche con base amarilla y claro, el amarillo fosforito, verde fosforito pues quizá no le termina de ir mucho. Así que me quedo básicamente con esa forma que me parece interesante, como os digo. Y también tenemos estos aditamamientos aquí, estos añadidos que le dan bastante agresividad al coche, esos aletines, y también en el lateral, en el faldón, tenemos aquí más. Me parece que pueden quedar muy interesantes. También hay otro detallito como es esta aleta que me parece un poco excesiva. Eso no me termina de convencer y menos para el 208 porque al final es un coche que no va a ser tan extremo, no sé, o sea, y este tampoco me parece que fuera a ser tan extremo como para necesitar ese aletín, pero vale, le da un toque de diseño interesante. Lo que pasa es que eso, el 208 me parece que encaja un poquito menos. Y otra cosa que utilizan, por ejemplo, es los retrovisores con carbono. A mí me parece que en este tipo de segmento incluir carbono es encarecer el producto sin necesidad, o sea, es que no lo necesita. No estamos hablando de un coche de súper altas prestaciones, estamos hablando de un utilitario que va a tener, pues como mucho, 200 y pico caballos. No estamos hablando de ninguna locura, ¿sabéis? No hace falta que vayamos al extremo de aligerar el coche, de meter fibra de carbono en todas partes, cuando va a encarecer mucho el producto, y a mí me parece que debería ser eso, un segmento asequible, al fin y al cabo. Así que, si vamos al 208 en sí, esta es la foto que he escogido como base para empezar a diseñar, porque es lo más fácil. Quizá es muy sencillo empezar a imaginarse eso. A ver si obviamente unas ruedas un poquitín más grandes, que estén más fuera, porque estas están bastante dentro, y aprovechando que tenemos estas piezas de plástico negro aquí, se pueden agrandar un poquito, se puede ensanchar un poquito el coche sin que se vaya muchísimo de diseño, sin crear algo que quede muy recargado. Luego otras cosillas que se podrían intentar es de nuevo meter la entradita esta de aire aquí, que bueno, que le va a dar un toque un pelín más agresivo, pero que no va a descuadrar todo el resto del coche. Y como ya os he dicho, los aletines
estos que venían aquí en el paragolpes me parecen muy interesantes y me parece que plantan bastante el coche en el suelo. Así que el resultado final es este. Y podemos ver un poco, pues eso, lo que os contaba. La entradita esta de aire, que podemos decir que es para frenos. Al final se va haciendo muchísimo más pequeñita y la entrada en sí será una cosa parecida a eso que acabo de dibujar ahí en el centro. Y otras cosillas, además de lo que os he mencionado anteriormente, como los aletines estos en la talonera y en los bajos del coche en general, un alerón trasero un pelín más grande que en la versión de base y el logo GTI obviamente en rojo para destacar un poquito más en esta forma que quiere recordar al del 205 GTI original sin ser dos formas ahí porque queda un poquito más elegante siendo solo una. Y bueno, son cositas, pero la cosa que he cogido más del 205 GTI es esa línea roja que recorre el coche. ¿Por qué tiene esta división que veis aquí? Porque he querido mimetizarlo con el gesto de la parrilla, con ese degradado que tiene, que no es un degradado porque al final no es algo continuo, es simplemente un patrón que han utilizado y que queda muy chulo. A mí me parece que ese patrón está genial, le da un toque a la parrilla muy innovador y un toque muy de concept. Y el hecho de poder aprovechar esa línea superior pintándola en rojo para marcar un poquito más la agresividad, pues me gusta y la he aprovechado. Luego el hecho de hacer un poquito trampa, como puede ser poner la matrícula en negro, que hace la parrilla más cohesionada, no te planta ahí un pegote en blanco, eso siempre ayuda. Los diseñadores solemos hacer ese truco, solemos o no diseñar la matrícula, lo cual luego puede traer problemas, o intentar ocultarla un poco con el color para que no cante tanto y sea un poco más así. El logo de 208 nuevo lo podéis ver ahí, pero el logo de GTI, en vez de utilizar los últimos que estaban usando en Peugeot, he decidido tirar por el original y a correr. Y bueno, básicamente esto es, por cierto, las llantas, claro, cogidas del 508, que la verdad es que me gustaban bastante, me parece que Peugeot está haciendo bastante buen trabajo en este sentido y, oye, si lo están haciendo bien, pues para qué negarnos, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que dejarais en los comentarios sugerencias y tal, cómo cambiaréis este diseño, si os gustaría que lo lanzaran al mercado. Y como conclusión decir que me da mucha pena que cada vez vaya a haber menos coches de este tipo, porque al final eran una entrada, eran una forma de meterse en el mercado desde un punto más bajo, un punto más asequible para chavalillos más jóvenes que quieren una cosa deportiva, que quieren una cosa divertida de conducir, ¿vale? Que no quieren una lavadora. Y me da rabia porque se está perdiendo eso, se está perdiendo esa gama de entrada que no sale muy rentable, que al final es que se vendía mucho con los problemas que tiene eso a nivel de unificar las emisiones bajas en toda la gama del producto y todo esto que ya sabéis que es un rollo y que cada vez nos va a costar más aquí. Entonces quizá electrificar o hibridar un coche de estos tan pequeñito con el peso que eso conlleva a día de hoy no es tan viable y a nivel de precio, claro, también subiría bastante. Entonces, son ese tipo de cosas que están derivando, pues efectivamente, a la muerte de este segmento. Y es una lástima, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos ha tocado vivir, me temo. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí no. Os dejo una imagen así fugaz del Clio que está haciendo Chema. Y os dejo aquí el enlace para que vayáis, aquí, os lo dejo aquí para que vayáis directos a verlo, ¿vale? No falléis. Y nada, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.